Dios bendiga en esta gloriosa mañana. Hoy estamos por aquí. Vamos a compartir un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La paz y la misericordia de Dios esté gobernando y reinando en tu casa y en tu hogar, a toda tu familia, cubriéndola y protegiéndola de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Arami Sención de la comunidad de caridad. Cristo no ha hecho pecador. Cristo no ha hecho pecador. Este mensaje episcopalmente será obispado por este Señor que está aquí. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca del buen pastor que ha muerto. El buen pastor ha muerto. La anunciación de Juan, el discípulo amado de Jesús, le habla a la comunidad y le dice: el buen pastor ha muerto. Velen y oren para que no caigan en tentación. Juan, el discípulo amado, en su anunciación le dice a la comunidad, le dice: el buen pastor ha muerto. Velen y oren para que no caigan en tentación. O sea, para que no se arme una revuelta en la sociedad y por las partidas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan le dice: velen y oren para que no caigan en tentación. Juan, como era el discípulo amado y amimado de Jesús, y según la Biblia no habla que venía y dice: porque hubo y vino un gran llanto y dolor y luto y tristeza a sus pueblos. Y Juan le dice: regocíjense en la muerte y en su partida hasta el tercer día de su resurrección. No se olvide que él dijo que al tercer día iba a resucitar. Le dijo: no te olviden, porque él dijo que al tercer día iba a resucitar. Pero le dijo: el buen pastor ha muerto. Velen y oren para que no caigan en tentación. Regocíjanse en su muerte y en su partida hasta el tercer día de su resurrección. No se olviden de esto que él dijo. Dice, y vino un gran llanto, dolor, luto y tristeza al pueblo de una forma extraordinaria. Entonces Juan sigue anunciándole al pueblo y fortaleciendo al pueblo en la fe, ya que Cristo partió, ya que Cristo murió o lo mataron. Juan lo ilustra a la comunidad y al pueblo, a los discípulos, a que se fortalezcan en la fe. En la fe de él como Dios ya lo había dejado como su sucesor de Cristo. Alabado sea Cristo. Y entonces ahí es donde Juan dice: en ese día Dios dijo que le iban a enjuagar las lágrimas de los ojos de sus pueblos, y dijo que no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, ni sufrimiento en aquellos días después de la partida de Cristo. Dios iba a enjuagar las lágrimas de los ojos de sus pueblos, sus llantos, su dolor, su sufrimiento y su muerte ya no iba a haber más en aquellos días. Entonces Juan le sigue anunciando, aparte de ver mucha tristeza y dolor y llanto en la comunidad, Juan le dice: sigan velando, orando con un espíritu fervientes. Juan le sigue anunciando a la comunidad, porque ya el buen pastor ha muerto y ha dejado un gran llanto, luto, dolor y tristeza en nuestro corazón. Y le dice al pueblo: regocíjanse en su muerte y en su partida, y no se olviden hasta el tercer día que él dijo que iba a resucitar. Y esa es la ordenanza que Juan, como discípulo amado, se las comunica a los discípulos, a que vengan a tener comunión con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo también. Ese día Dios dijo que iban a enjuagar las lágrimas de los ojos de sus pueblos, que ya no iba a haber más llantos, dolor, tristeza, sufrimiento en la comunidad, sino que Dios iba a enjuagar sus lágrimas. Alabado sea Cristo. Entonces, en esta anunciación, Juan le hace saber esto a los discípulos y a la comunidad. Entonces, Jesús le había predicho su muerte a los discípulos,
y se la anunció a la comunidad que también a los discípulos que iba a morir al tercer día y iba a resucitar. Jesús les predijo eso a la comunidad y se lo dijo. Y Juan fue el discípulo amado que cogió a Jesús para que le anuncie a su comunidad y a sus discípulos estas cosas. Entonces, ¿a dónde vemos eso? En Mateo 16:21. Mateo 16:21 vemos eso. Dice la Biblia, y Jesús comenzó a profesar el reino a los discípulos en toda Jerusalén, porque eran necesarios enfrentarse a los escribas y a los fariseos y a los principales, y luego a padecer y morir por mucho, y al tercer día resucitar. Y le dijo: no pierdan la esperanza y la fe, sigan creyendo. No pierdan la esperanza y la fe, sino que sigan creyendo en quien, en Jesucristo, en su muerte, en su partida. Sigan creyendo. Jesús en Mateo 16:21 le dice, comenzó Jesús a profetizar el reino a sus discípulos en toda Jerusalén, Galilea, y era necesario enfrentarse con los escribas y los fariseos y los principales de aquellos tiempos. Y dijo que iba a padecer y a morir por mucho, por causa de muchos, pero que al tercer día iba a resucitar. Y le dice a los discípulos, le dice: no pierdan la esperanza y la fe, sigan creyendo. Sigan creyendo. Entonces Juan animaba a los discípulos a fortalecer su fe, porque el buen pastor había muerto. Su partida de Cristo le fue de mucho llanto, dolor, luto, tristeza y sufrimiento. Y era necesario ahora la comunidad padecer por Cristo. No, aquí en este caso Cristo no fue malo. Cristo hizo mucha obra de caridad penitenciales, de sanación a la comunidad. Mucha comunidad y muchos pueblos, muchos recibieron milagros, prodigios y sanación y curación por medio de Cristo. Mucha gente quería a Cristo, pero hubo una secta religiosa que se levantó en contra de Cristo en lo que él profesaba. Y por eso accedió a matar al buen pastor, a matar a Jesucristo, que era el buen pastor de la comunidad, de la buena comunidad. Y Cristo dijo, a pesar de hacer todos estos milagros, esa sanación, esa curación, era querido por muchas personas, pero la secta se encargó de eliminar al buen pastor, de eliminar y de matar al buen pastor o matar a Jesucristo. Pero Cristo le dijo, era necesario que yo me enfrente a todos ellos para padecer y morir por muchos, y luego al tercer día resucitar. Mateo 16:21 lo dice. Alabado sea Cristo. Pero dijo, no pierdan la esperanza ni la fe, sigan creyendo. Pero Juan, como el discípulo amado, mucha gente venían a él a condolerse por la muerte y la partida de Jesucristo, porque Jesucristo vino y les practicó el bien y hizo muchas obras de caridad y sanó a muchos. Juan le dice a los discípulos que venían a condolerse, a la comunidad que venía a condolerse, que Jesucristo sanó. Juan le comunicaba a ellos, que el buen pastor ha muerto, pero que no se olviden del bien que él le hizo a ellos y de la sanación y la curación que él le hizo a ellos, y que él practicó el bien hasta el día de su partida. No se olviden, y también de su muerte y resurrección, que hagan memoria de él en penitencia a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mucha gente venía a Juan y se condolían de la partida del buen pastor, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de morir el buen pastor, Jesús le dijo a Juan, el discípulo amado: pacentea mi oveja y vela y ora por ella. Es decir, que Jesús ordenó a Juan en el oficio pastoral y que se cargue de sus pueblos. Jesús ordenó a Juan en el oficio pastoral, porque Jesús le dijo a Juan, el discípulo amado: Juan me ama. Y él dijo: sí, Señor. Entonces pacentea mis ovejas. Es decir, que el Señor Jesús, antes de su partida, de su muerte, ofició a Juan y ordenó a Juan al pastoral.
a quien se encargue de sus pueblos, porque Juan era el discípulo amado. Es decir, Jesús le dijo, Juan me ama, entonces pacentea mis ovejas, pacentea mis ovejas. Ahí está el oficio, la ordenación de Juan como en el pastoral. Entonces, que se encargue de su pueblo, que tenga responsabilidad, que velen, que ore y que no se olviden que al tercer día yo voy a resucitar, conforme a lo que predijo Jesús en su muerte y su resurrección. Juan, ¿me amas? Entonces pacentea mis ovejas. Entonces, eso Jesús le quiso decir a Juan, Juan, ¿me ama? Juan, cuando yo parta de aquí, cuando yo me enfrente a los escribas y fariseos, que ellos me van a crucificar, te va a encargar de apacentar mis ovejas. Por eso Jesús le dijo, Juan me ama, se lo dijo 3 veces, se lo replicó 3 veces, Juan me ama, Juan me ama, Juan me ama, entonces pacentea mis ovejas, pacentea mis ovejas. Le dijo, entonces Jesús lo que le quiso decir a Juan ahí, le da la ordenación, lo ordena al oficio pastoral, a quien se encargue de apacentar a sus pueblos. Las ovejas aquí representan los pueblos. Sí, cualquiera piensa que esto es corral de ovejas. No se está hablando de un corral de ovejas literalmente, no. Se está hablando del pueblo de Israel. Juan se lo replicó 3 veces, me ama. Entonces pacentea mis ovejas. Entonces, cuando el buen pastor muere, Juan es ordenado y oficiado al pastorar. Como era el discípulo amado y el amor del Padre también estaba en Juan, Juan oraba y velaba por esa comunidad que haga penitencia de comunión por las partidas de nuestro Señor Jesucristo, como era el buen pastor. Alabado sea Cristo. Pero en Hebreos 13:17 vemos que la Biblia nos dice, obedezcan vosotros a los pastores y sujétase a ellos, porque ellos velan y oran por vuestra alma y le darán cuenta al Señor por vuestras armas. Y le darán cuenta al Señor por vuestra alma. Este es un principio que Juan tenía que tomar. También, como lo dice el libro de Hebreos 13:17, la Biblia dice, obedezcan vosotros los pastores y sujétasen a ellos, porque ellos oran y velan por vuestra alma y ellos darán cuenta al Señor por vuestra alma. Ellos le darán cuenta al Señor por vuestra alma. Juan tenía que encargarse de las ovejas, de las comunidades, del pueblo. Fortalecerlo en esa fe, fortalecerlo en el amor y decirle que a pesar de que el buen pastor ha partido, el buen pastor resucitará al tercer día. No se olvida como él había pronunciado su muerte y su resurrección, la había predicho. Alabado sea Cristo. Entonces, Juan, el discípulo amado, le anuncia a la comunidad que el Dios de paz, que resucitó a Cristo de los muertos, el buen y gran pastor de las ovejas, le ha dado consolación a la comunidad por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Entonces, Juan le hace esta anunciación a la comunidad. ¿El Dios de qué? El Dios de paz. Si hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento, Dios te enjugará las lágrimas. En tu dolor, en tu sufrimiento, Dios te enjugará las lágrimas. Pero el Dios de paz, que va a resucitar a Cristo entre los muertos, el buen y gran pastor de las ovejas, Él le ha dado consolación a la comunidad por la sangre del pacto. ¿Cuál es esa sangre del pacto? La que fue derramada en la cruz del Calvario, la del buen pastor que ha muerto. Esa es la sangre del pacto. Por medio de ellas tenemos redención y vida eterna. Por medio de esa sangre tenemos reconciliación, tenemos consolación. A pesar de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, a pesar de que no tenemos al buen pastor presente, en esa sangre tenemos esa vida eterna. Y la comunidad recibió consolación en esa sangre del pacto eterno. Y la paz de Dios iba consolando a la comunidad a pesar de su dolor, de su sufrimiento, de su llanto, de su atribulación, de su aflicción. Dios iba consolando al pueblo.
e iba dándole cumplimiento por la sangre del pacto. La sangre del pacto. Las sangres de la resurrección de Cristo. Alabado sea Cristo. Esa sangre, el Señor se la iba a mostrar al pueblo, que Dios iba a traer reconciliación a sus almas, en su partida y en sus sufrimientos. A pesar de que el buen pastor no estaba ahí presente, la presencia divina del Padre, su presencia divina y viva, se iba a meter en el cuerpo de Cristo, en el santo sepulcro, y lo iba a resucitar entre los muertos, y Cristo se iba a presentar de nuevo a la comunidad, el Cristo sacramentado y resucitado a la vez, a la comunidad. Pero la comunidad tenía que velar en ese Cristo sacramentado y resucitado, hacer obra de penitencia y de comunión en ese santo sepulcro. Alabado sea Cristo. Ahí se iba a hacer penitencia. Y si vemos, las santas mujeres fueron al santo sepulcro el primer día de las mañanas, como lo dice Mateo 28:1. Limpiaron todo el sepulcro. Limpiaron todo el sepulcro. El sudarios lo limpiaron, recogieron, estaba en el piso. No había ordenamiento en ese sepulcro. Lo limpiaron todo y hicieron penitencia hasta el tercer día. Porque Cristo dijo, no se olviden que al tercer día yo iba a resucitar conforme. Y María, como es una mujer santa, Magdalena también, el discípulo amado Juan, que corrió más que Pedro, y removieron las piedras y entraron al sepulcro, fueron a hacer toda esa penitencia ceremonial en aquel santo sepulcro, lo limpiado, haciendo esa obra de caridad, porque al tercer día el Señor, el buen pastor, iba a resucitar. El buen pastor de las ovejas iba a resucitar. Entonces, Juan, el discípulo amado, lleva paso a paso a la comunidad al templo penitenciario del Calvario a hacer voto de penitencia en memoria de la muerte y resurrección del buen pastor. Hacer voto de penitencia en memoria de la muerte y resurrección del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor ya que ha muerto. En el Calvario, el lugar del jardín de Getsemaní, el pueblo ahora aclamaba Elí, Elí, lama sabachthani, que en griego significa el buen pastor ha muerto y no ha abandonado, en tristeza y soledad. Ahí es donde Juan le dice a los discípulos, Juan el discípulo amado le dice a los discípulos de la comunidad, no pierdan la fe ni la esperanza y puedan refugiarse en su partida, no pierdan la fe ni la esperanza y puedan refugiarse en su partida. Juan le dice a los dice Elí, 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 lama sabachthani, que en griego significa el buen pastor no ha abandonado, no ha dejado en tristeza, en soledad. Juan le dice, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Y le dice, refúgiense en su partida y en su esperanza, en su fe. Refúgiense. No pierdan la fe ni la esperanza. Refúgiense ahí. Y ahí en ese santo sepulcro, en toda esa clamación que se hizo, Elí, Elí es una oración. Elí, Elí, lama sabachthani da la oración de penitencia cuando se iba a hacer un santo sepulcro, se iba a hacer esas ceremonias de esas santas mujeres que fueron al santo sepulcro el primer día de la semana, como lo dice Mateo 28:1. Se hacía esa oración, Elí, Elí, lama sabachthani. Esa es la oración del buen pastor que ha muerto y lo ha abandonado, una oración de tristeza y de dolor, pero que también lo fortalece en esa partida, y la fe y la esperanza se fortalecen más y se refugian en esa partida. Ahí es donde Juan, el discípulo amado, Juan el discípulo amado, ahí es donde Juan el discípulo amado ve la ansiedad de la comunidad. Esa ansiedad de la comunidad la ve y le dice, paz. Y le dice Juan, paz. Paz. Y le dice, paz. El Dios de toda consolación lo consuele en su tribulación, para que podamos también nosotros ser consolados
consolar a otro en su soledad y en su tribulación. Juan le dice, ahí es donde Juan, el discípulo amado, le dice a la comunidad que tenía ansiedad, le dice: paz, que el Dios de toda paz y consolación los consueles en su tribulación, para que podemos también nosotros consolar a otro en su soledad, en su tribulación y en su tormento. Ahí Juan le dice: paz, porque Dios de toda ¿qué? Consolación los pueda consolar en toda tribulación, soledad y sufrimiento. Dios es que da esa consolación, da esa paz, trae esperanza y refugio a nuestra alma. Sí que los pastores tienen que velan por nuestra alma, y ellos dan cuenta al Señor por nuestra alma. Entonces, todas estas contribuciones, Juan se las comunica al pueblo de una forma especial. En la muerte del buen pastor, ese día fue un día muy pesimista. En la muerte del buen pastor, ese día fue un día muy pesimista y duros y dolorosos para la comunidad. Y los discípulos, su fe en los discípulos, la fe de los discípulos se le derrumbó, y tenían que velar y orar en ayuno y oración, y enfrentar el día a día el miedo y el pánico por la expectación que había. Ahí es donde Juan le dice: refúgiense en esa oración de guerra. Ahí es donde Juan le dice: refúgiense en esa oración de guerra, que era la oración penitencial del Padre Nuestro. Esa oración de guerra penitencial del Padre Nuestro. Refúgiense. Y en ese Santo Sepulcro hacen esa oración penitencial del Padre Nuestro. Y velan por las almas. Y como ese día el buen pastor había muerto, ese día fue un día muy pesimista, duro, doloroso. Y la comunidad y los discípulos se le derrumbaron la fe. Se le derrumbaron la fe, porque entró la tristeza, la soledad, el llanto, el sufrimiento, el dolor, gran lágrima, gran llantos. Se le derrumbó su fe. Allá donde Juan le dice: velen, oren y ayunes, y hagan oración, y enfrenten el día a día sin miedo, sin pánico, de toda expectación que ustedes vean. Refúgiense en esa oración de guerra del Padre Nuestro y recítala hasta el tercer día hasta el tercer día en el Santo Sepulcro. Pronuncien esa oración ferviente de guerra, porque Él dijo que al tercer día iba a resucitar, y no se olviden de estos. Y así enfrentaban el día a día, enfrentaban el miedo, el pánico, pero Dios estaba presente. A pesar de que el buen pastor viera muerto. Alabado sea Cristo. Y a pesar de que fue un día muy pesimista, alabado sea Cristo. Y a pesar de que su fe se había derrumbado, creyeron en Dios, se fortalecieron en Dios, y Dios obró de una forma especial. Entonces, Juan, el discípulo amado, le enseña a la comunidad que ahora el Señor se goza en los que padecen de sus aflicciones en la carne, y le dice: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria viva. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria viva. Juan, el discípulo amado, le enseña a la comunidad que ahora él se goza, que ahora Juan se goza en los que padece de su aflicción en la carne, y le dice que Cristo en vosotros es esperanza de gloria viva. Cristo en vosotros es esperanza de gloria en viva. Juan le fortalece a la comunidad con esta oración penitencial. A pesar que llevaba el sufrimiento, también tenía gozo, porque la profecía se iba cumpliendo al pie de las letras. En su carne llevaba una aflicción, pero dice que Cristo en vosotros es esperanza de gloria viva. Gócese y fortalécese a pesar del dolor, del sufrimiento. Gócese. Y ahí es que en ese Santo Sepulcro las santas mujeres van al templo
al santo sepulcro, a hacer una limpieza ceremonial y a ordenar el saudarios y a hacer silicio penitencial de duelos y luto en ceniza por 3 días hasta el anochecer. Y no olvidarse que él dijo que al tercer día dijo que iba a resucitar, que no se olvide que al tercer día iba a resucitar. Entonces esas santas mujeres fueron al santo sepulcro tempranos, como lo dice Mateo 28:1, a hacer limpiezas ceremoniales y a ordenar el sudarios y a hacer silicio de penitencia, de luto, duelo y ceniza por 3 días hasta el anochecer, sin olvidarse que al tercer día el buen pastor iba a resucitar. Juan, el discípulo amado, le anuncia a la comunidad y a las mujeres: no teman, velen y oren, que vuestra excelencia sea conocido, que el Señor, el buen pastor, está cerca. Ten fe, ten ánimos, esperanza y en su resurrección, como Él lo dijo. Ten fe y ánimos y esperanza en su resurrección, como Él lo dijo. Juan, el discípulo amado, le anuncia a la comunidad y a las santas mujeres: no teman, velen y oren en el santo sepulcro, porque la gentilencia del Señor sea conocida en nosotros. El buen pastor está cerca. Ten fe y esperanza y ánimos, que Él dijo que iba a resucitar el tercer día. Ten fe, esperanza y ánimos. Juan siempre le sigue fortaleciendo y le sigue dando ánimos a la comunidad hasta el tercer día, hasta hacer todo ese ritual de penitenciar, de silicio, duelo, luto por la muerte y la memoria de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Ahí es donde Jesús le sale al encuentro. Ahí es donde Jesús le sale al encuentro a las santas mujeres y resucita a la vida y envía a las santas mujeres a peregrinar y anunciar la buena nueva de salvación a sus pueblos. ¡Wow! Tremendos. El Señor le sale al encuentro a las santas mujeres y Jesucristo resucita la vida y envía a las santas mujeres a peregrinar y anunciar la buena nueva de salvación al pueblo, como lo dice Mateo 28:9. He aquí que Jesús le salió al encuentro a las santas mujeres, diciéndole: salve, el Señor son con ustedes o vosotros. Y las mujeres, abrazando a Jesús, besándole en sus pies, se postraron y le hicieron rogativa de oraciones penitenciales. Dice Mateo 28:10. Y Jesús entonces le dijo: no teman, id a Galilea y vayan a anunciar la buena nueva de salvación, de caridad penitencial a tus hermanos. Vayan a Galilea a anunciar las caridades penitencial y de salvación a la comunidad de Galilea. Vayan. Y dice que las mujeres cuando tuvieron ese encuentro con Jesús en el santo sepulcro, Jesús le dijo en Mateo 28:9: vayan y anuncien la buena nueva de salvación y hagan rogativa de oración penitencial por toda parte. Y le dice: y vayan y ir a Galilea y anunciar la buena nueva de caridad penitencial a toda la comunidad, a tus hermanos. Y decirle que el Señor ya está cerca y que Cristo sacramentado ha resucitado. Alabado sea Cristo. Y así conforme a este encuentro verídicos penitencial, Jesús le sale al encuentro a estas santas mujeres en toda esa ceremonia penitencial de duelo y luto. Jesús le sale al encuentro a esta mujer que velaron hasta el tercer día de su resurrección, hasta el anochecer. Duraron 3 días. Me imagino desde jueves hasta el domingo, jueves de las 3 de la tarde hasta el domingo, haciendo penitencia en ese santo sepulcro hasta el anochecer. Es creyendo en lo que Jesús dijo, que resucitará el tercer día y que había predicho sus muertes y su resurrección, como lo dice Mateo 16:21. Y ahí esas mujeres confiaron en eso, y así Jesús al tercer día descendió
y hubo un estruendo, la piedra se removió, los ángeles junto a él resucitaron, muchos hombres, y dice que hubieron ángeles que se sentaron en las puertas. Jesús les salió al encuentro a esas mujeres y le dice: anuncien ahora la buena nueva ahí a Galilea, anuncien la caridad penitencial a ellos, diles que yo he resucitado, anuncienselo a sus hermanos, y le dice a todos ellos. Entonces las mujeres de una vez enseguida se postraron a los pies de Jesucristo, lo abrazaron, lo besaron y le hicieron rogativas penitenciales de caridad a Jesucristo. Y dice: vayan, anuncien la buena nueva. Vayan, anuncien la buena nueva. Pero ahí vemos que Jesús también le hace la gran comisión y le ordena a los discípulos también ir por todo el mundo a ser discípulos y a que hagan obras de convención bautismal y a que enseñe y que guarden todas las cosas que guarden todas las cosas que el Padre ha ordenado acerca de la gran comisión, que el Padre ha ordenado acerca de la gran comisión. Jesús le ordena en la gran comisión a los discípulos, a la comunidad, ir por todo el mundo, hacer discípulos y que hagan obra de convención, bautismal, a que enseñe, a que guarde todas las cosas que el Padre le ha ordenado, y que se acerca también la gran comisión, y que su muerte como buen pastor que él era necesario que eso pase para Dios glorificarse y darle cumplimiento a ese pacto por la sangre eterna de su sangre derramada por todos los fieles de aquellas comunidades. Dios le bendiga, Dios les guarde. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique. Estamos pendientes a todos tus comentarios.